Moltes gràcies i en primer lloc voldria agrair al centre la benvinguda i a la Junta de l'ACA, de l'Associació de Crítica d'Art de Catalunya, per fer que ha fet possible aquest seminari, al públic també i a Roc Domingo, coordinador d'aquest seminari, y a la Joana Capella, diseñadora. Y por supuesto quería también muy especialmente dar las gracias a los invitados que tenemos hoy con nosotros, a Aurora Fernández Per y a Sergio del Molino por acompañarnos. Estamos realmente muy ilusionadas y con mucha curiosidad de lo que nos vienen a contar. Como decía, junto a Roc también estoy coordinando este seminario. Ya el año pasado también estuvimos coordinando una serie de seminarios que pueden consultarse online en la página web de la Asociación de Crítica de Arte de Cataluña. En esta ocasión, el tema que queríamos abordar siempre son temas que queremos abrir a debate, porque una asociación de crítica de arte es una asociación que pretende también poner a debate temas. Queríamos abordar la cuestión de la descentralización, la cuestión de la despoblación, la cuestión de la articulación territorial, y nos parecía que la mejor manera, el modo más oportuno de llevarlo a cabo era precisamente retomando el formato presencial después de la pandemia y hacerlo en espacios donde habitualmente la asociación no suele organizar actividades, ¿no? Salir un poco de Barcelona, explorar también otros territorios y compartirlo también con los públicos, ¿no? Con otro tipo de público. Así que muchas gracias también por estar aquí. Como decía, en esta ocasión hemos querido abordar estos temas que comentaba desde la idea, desde el concepto, desde luego, polisémico de campo, siendo absolutamente conscientes de que a partir de esa palabra, a partir de ese concepto, podemos debatir de diferentes puntos de vista. El filósofo Giorgio Agamben, de hecho, se preguntaba en un texto titulado justamente así: ¿qué es un campo? Desde luego el trabajo de Agamben y el texto de Agamben tiene que ver con el campo de concentración, que es su tema, pero también intenta hacer una definición de esa ambigüedad, ¿no?, que tiene la palabra campo, y llega a decir que el campo, en esa indefinición, en esa indeterminación, también da lugar a determinadas formas de suspensión del ordenamiento jurídico, y como sabemos, en los campos también encontramos a temporeros, ¿no?, que de alguna forma también salen de ese ordenamiento jurídico, ¿no? Nos interesa aterrizar mucho sobre esta cuestión de lo indefinido, de lo indeterminado que tiene el concepto campo. Dice Agamben también que campos son cada vez más lo que está más allá de las ciudades, lo que está más allá de la periferia de las ciudades, precisamente por esa indeterminación, ¿no? Espacios intermedios, podríamos llamarlos, que están entre lo rural y lo urbano. Desde luego ha habido proyectos, por otro lado, de descentralización de lo urbano, proyectos políticos directamente, proyectos urbanísticos, entre otros un urbanismo desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, en ciudades como Los Ángeles, que se apuesta desde hace ya muchas décadas por un tipo de ciudad descentralizada, polisémica. Ha habido también intentos de descentralizar la producción, de descentralizar el consumo. Incluso podríamos llegar a decir hasta qué punto se podría aspirar, se podría apelar, se podría soñar con un territorio que no fuera urbano, cuando la cultura dominante, la cultura que circula a través de la cibercultura,
a través de las redes de comunicación tecnológica, es una cultura urbana. Es la cultura de Netflix, por ejemplo, que llega a prácticamente casi cualquier territorio hoy en día. Son cuestiones que, como decíamos, queremos poner a debate, siendo además conscientes de que es cierto que en cuestiones como esta, muy especialmente como esta, es muy importante tener en cuenta la contextualización de estos problemas. Y así como comentábamos que efectivamente ha habido proyectos políticos, proyectos urbanos, teorizaciones sobre ese tipo de ciudad o descentralización en determinados espacios, ciudades y territorios. También está el caso de la ciudad difusa, teorizada por el geógrafo Francesco Indovina en Italia. Es cierto que esa realidad es muy diferente a la que podemos, por ejemplo, observar en España, que pese a formar parte de esa cultura global, sí que tiene problemas específicos que tienen que ver más que con el policentrismo, con problemas como la despoblación, que comentaremos a lo largo de la sesión de hoy. Sin nada más, con esta pequeña introducción, quisiera dar paso a Aurora Fernández Per. La presento muy brevemente, es periodista, fundadora de la editorial Amasté, una editorial especializada en arquitectura. No es solamente una editorial, también es un grupo de investigación desde el año 2011. Además, Aurora Fernández Per también ha llevado a cabo trabajos curatoriales relacionados con la arquitectura y el urbanismo. Por ejemplo, un proyecto curatorial sobre el Plan de Ordenación Urbana de Vitoria. Y ha trabajado sobre estos límites difusos. Ha trabajado en los últimos años mucho con el Ministerio francés, también ha trabajado en Reino Unido. Nos interesaba también mucho conocer la realidad de esos otros contextos. Y en concreto, dentro de la editorial Amasté, han editado una serie de números dedicados a la cuestión rural, desde un punto de vista interrogativo. ¿Qué significa lo rural? Teniendo en cuenta justamente esos límites difusos entre lo urbano y lo rural y esa indeterminación a la que hacía antes mención. Y yo creo que sin nada más, de verdad, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, yo, si no os importa, me voy a poner de pie porque prefiero, no sé si de ahí veréis algo o no. Bueno, quería contaros esta noche cuál ha sido nuestra experiencia con el tema de lo rural. A nosotros nos interrogábamos qué es lo rural. Y para contaros lo que hemos hecho, quiero empezar con esta imagen, que es una imagen que igual no os la esperabais, ¿no? Esta imagen forma parte de un proyecto que nosotros hemos incluido en la serie rural. Es un proyecto de una persona que vivía en la ciudad y que por circunstancias familiares tiene que dejar la ciudad y volver al campo y hacerse cargo de la explotación agrícola familiar. Y se encuentra con que necesita un espacio propio, un espacio que ella llama de higiene mental. Y entonces se construye esto que veis aquí. Al fondo veis el bebedero, allí. Entonces ella llega a caballo, deja el caballo junto al bebedero, va por esta plataforma de madera por encima del campo de la cebada y llega a esta especie de atalaya donde tiene su refugio. Yo la he elegido porque me parece una pirueta muy sofisticada que reúne un imaginario que no es lo que esperamos como rural, es más bien una cultura de ciudad llevado al campo y que a partir de aquí yo creo que podemos empezar a hacernos muchas preguntas. Pero antes de llegar ahí vamos a recordar un poco de dónde venimos. En la Edad Media esto era lo que teníamos, ¿no? La división entre la ciudad y el campo a rajatabla con la muralla. Aquí todavía mantenéis la muralla, la acabo de ver cuando habéis venido. Y entonces lo que estaba dentro de la muralla era la ciudad y lo que estaba fuera era el campo. Y eso era así. Pero claro, yo no voy a contar la historia desde entonces, ¿eh? Aquí tenemos pues, el campo
con la diosa, con la imagen de la seguridad sobre el campo, que garantizaba que las cosas fueran bien, tanto dentro como fuera, si el gobierno de la ciudad era bueno. Nosotros lo que hemos hecho es algo que solo abarca 250 años. Hemos hecho una línea del tiempo, aquí no sé si con la luz se ve muy... Hemos hecho una línea del tiempo que abarca 250 años sobre qué ha pasado en la ciudad, en lo intermedio y en el campo. Hemos hecho forzadamente estos tres escenarios para entender un poco las cosas y para ver cómo influye lo que pasa en cada sitio. Aquí a la izquierda hemos puesto un poco la explicación de cómo funcionan los flujos de población, que son la consecuencia de los hechos que acontecen tanto en la ciudad como en el campo. Estas pequeñas flechitas luego las vais a ver que van atravesando las páginas. Y bueno, no preocuparos porque no os voy a contar todos los hechos que hemos señalado, solo voy a ir saltando en los más destacados. Hemos empezado con la revolución, con el principio de la revolución industrial, por supuesto con el invento de la máquina de vapor, pero yo me quiero detener más en aquella botellita que hay allí, que es una botella en la que un confitero de París por primera vez consigue conservar alimentos a base de meterlos en botella, sellarla y hervirla. Con esto consiguió que los ejércitos de Napoleón pudieran aguantar mucho más y consiguió que la población cambiara su concepto de la alimentación. Esto sucedió en la ciudad, obviamente, pero influyó en el campo. A finales del siglo XVIII, el espacio intermedio todavía era un concepto que no se conocía. Estaba la ciudad y estaba el campo y estaba un anillo muy próximo que era lo inmediatamente que se parecía más a lo rural o a la idea de lo rural que ya se empezaba a formar la gente sobre la idea de lo pintoresco, que era salir un poco de la ciudad y acercarte al campo a pasar unos días. Y entonces la gente, la población acomodada se construía, por ejemplo, esto es en las afueras de Bristol, se construía esta especie de cabaña de apariencia rural, pero con una función que no tenía nada que ver con las funciones rurales, sino que era una función claramente de ocio. Así empieza a salir la población que había estado en las ciudades durante los siglos anteriores, empieza a salir la población acomodada a pasar unos días en lo que considera la naturaleza bucólica, que era la que le atrae, ¿no? En el campo, mientras tanto, ¿qué pasaba a final del siglo XVIII? Pasaba que sí, que efectivamente la revolución industrial también había llegado, pero lo que realmente marcó el momento fue la compartimentación de los espacios, de las tierras comunes. Cuando las tierras comunes dejaron de pertenecer a todos los del pueblo y empezaron a privatizarse, la mano de obra tuvo que salir porque se quedó sin trabajo y empezaron las emigraciones. Es que aquí con la luz no se aprecian, pero hay ya las primeras flechas de flujos de población que van del campo hacia la ciudad. Aquí, a principio, en 1801, por ejemplo, ya se dictó la ley de cercado en el Reino Unido y así fue en muchos otros países europeos. Entonces, todos estos labriegos tuvieron que abandonar los pueblos porque ya no podían vivir del cultivo. Mientras tanto, en Estados Unidos pasó lo contrario. Empezó la privatización de cara a los colonos, pero justamente de una manera muy ventajosa para que pudiera ser comprada fácilmente. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo pues, la alegoría del progreso americano que guía a los colonos que vienen de Europa hacia el oeste, donde se van a implantar con todas las ventajas que en aquel momento esos nuevos territorios anexionados a Estados Unidos le iban a proveer. A principios del siglo XIX ya tenemos en las ciudades, pasa por favor, tenemos aquí un poco la visión general de los tres escenarios a principios del siglo XIX. Vemos que ya en la ciudad lo que tenemos es la implantación de la sociedad industrial, que empieza a presionar al tejido de las ciudades tradicionales
que tienen que empezar a derribar sus murallas, tienen que arrasar los antiguos tejidos medievales, como por ejemplo el caso de París, donde la renovación de Haussmann pues, expulsó a mucha población desfavorecida del centro de París hacia las afueras. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Barcelona, donde ya se derriban las murallas también. Y tenemos la presentación del plan de Cerdá, para ese ensanche en el que ya cabe el ferrocarril, caben los primeros flujos que ya todo el mundo sabe que van a empezar a invadir las ciudades y que van a convertirlas en un escenario completamente distinto. ¿Qué pasaba mientras tanto fuera de las ciudades? Pues que esta presión de la población que afluía hacia las ciudades en aquel momento, toda esa población que iba al olor del trabajo en las fábricas, claro, estaba haciendo cada vez más incómoda la vida en las ciudades. Estaban hacinándose de mal viviendo, ¿no? Estaban teniendo unas condiciones de trabajo lamentables. ¿Y eso qué supuso? Supuso pues, que empezaron a vislumbrarse nuevas maneras de vivir en sociedad. Aparecieron las primeras ideas sobre las sociedades utópicas, los primeros utopistas que pensaban que otro tipo de ciudad era posible, otro tipo de vivir en comunidad era posible. Entonces, bueno, el más conocido, por ejemplo, que es el filósofo francés Charles Fourier, con su famoso falansterio, que era esa especie de nueva ciudad que se creaba fuera de la ciudad, pero no en el campo, porque no querían una vida rural, querían una vida autosuficiente, con todas las ventajas también de la ciudad, pero donde todos los ciudadanos fueran iguales y hubieran ido allí voluntariamente a compartir su vida. Este tipo de utopías empieza a pensar en ese espacio que ya no es la ciudad tal como la consideraban, la ciudad tradicional, congestionada, sino ese espacio que estaba ahí y que podía ser ocupado. Y así se empieza a conformar un poco ese espacio intermedio. Mientras tanto, en el campo también había llegado la industrialización ya a marchas forzadas. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos a esta cosechadora, que es una cosechadora tirada por 20 y tantos caballos en el campo americano, que ya pues, hace las tres funciones, ¿no? De cosechar, aventar, trillar, todo junto. Es decir, que el campo también se está incorporando a la sociedad industrial. Pasamos. La siguiente, al final, la segunda parte del siglo XIX que tenemos, bueno, y el principio del XX, ya tenemos las grandes ciudades, las metrópolis americanas y europeas consolidadas, con sus rascacielos y completamente congestionadas, claro, y el hecho significativo que va a cambiar los conceptos, que van a empezar a cambiar los conceptos de la movilidad y de los territorios y de las relaciones del territorio, que es pues, el primer coche capaz de ser adquirido por una clase media, ni siquiera acomodada, por una clase media americana que de repente tiene la posibilidad de salir de las ciudades y a lo mejor de salir para vivir en otro lado, ¿no? ¿Dónde es el otro lado? Evidentemente, el otro lado es el intermedio. Ya la gente mayoritariamente no va a volver al campo, pero sí que quieren salir de esas ciudades que cada vez se están convirtiendo en entornos incómodos para vivir. Volvemos a tener este intermedio poblado por estas ideas de otra manera de vivir, y que la más exitosa fue la de Ebenezer Howard, que era este estenógrafo. Estenógrafos son los que escriben en el Parlamento las sesiones. Este señor era un estenógrafo, pero en sus ratos libres se dedicaba a imaginar nuevos tipos de ciudades y de urbanización. Entonces, este Ebenezer Howard, que además era muy buen dibujante, escribió un pequeño librito que se llamaba Las ciudades del mañana, las ciudades jardín del mañana, y ahí planteó estos que probablemente lo conocéis, este dibujo de los tres imanes, donde él compara el imán de la ciudad a la izquierda y le pone mayoritariamente todas las desventajas, alguna ventaja, pero sobre todo le pone las desventajas. Le pone el imán del campo a la derecha, parecido,
con todas las desventajas, sobre todo, pues la falta de sociedad pone que sí, que hay una gran belleza en la naturaleza, pero que no hay equipamientos, que no hay servicios públicos, que no hay infraestructuras. Y el tercer imán, que él considera el imán perfecto, que es el que más poder de atracción tiene, que es su idea, concepción de la ciudad-jardín. La ciudad-jardín, que para él es una ciudad de medio tamaño, por ejemplo, entre 20 y 30.000 habitantes, con todos los servicios, autosuficiente, incluso con su propia industria, en el que todo el mundo podría vivir en unas condiciones mucho más saneadas, en contacto con la naturaleza. Evidentemente, su teoría de las ciudades jardín tuvo muchísima relevancia en toda Europa, en toda América, se llevaron a cabo en muchos sitios. Nunca fueron, como él decía, autosuficientes, acabaron siendo en el 99% de los casos ciudades dormitorio, pero bueno, de hecho, cuando hablamos de ciudad-jardín, todo el mundo conoce alguna ciudad-jardín en las proximidades de donde vive, ¿no? Porque fue una idea que se expandió rápidamente por todas las ciudades europeas para las clases acomodadas, ya no para las clases explotadas, como era el falansterio, sino para las clases acomodadas. En el campo, mientras tanto, empezaron a surgir en aquella época, es decir, a principios del siglo XX, empezaron a surgir las primeras voces que daban la alerta sobre la explotación que traía consigo la intensificación de la producción agrícola y el acoso al territorio, al territorio natural. Por primera vez empezaron los primeros conservacionistas americanos a intentar que la naturaleza, es decir, los entornos naturales, fueran considerados patrimonio igual que lo eran los patrimonios históricos de lo construido. Aquí está John Muir, por ejemplo, con el presidente Roosevelt, que eran dos conservacionistas que hicieron la ley de conservación del patrimonio, lo que todo el mundo conocemos, las montañas rocosas, bueno, o conocemos de oídas, ¿no? Los parques naturales de Estados Unidos, Yosemite, todo eso. En aquella época se decidió que aquello era patrimonio natural protegido. Y luego hubo otros académicos que lo que les importaba, y esto a mí me parece que no ha sido suficientemente valorado, ¿no? Esta gente que en aquel momento, estos académicos que se dieron cuenta que el campo solo podría sobrevivir si los campesinos eran gente informada sobre la gestión del territorio, sobre la posibilidad de los cultivos, que no podían simplemente ser mano de obra que hacía lo que se había hecho siempre sin darle una segunda vuelta, sin investigar con las posibilidades de la tierra. En este caso, Liberty Bailey, que fue un profesor de la Universidad de Cornell, inició este movimiento del country life que iba en esta dirección, el cultivo de los campesinos, del cultivo a nivel de culturización, ¿no?, de los campesinos. A principios del siglo XX, ya después de haber pasado la Primera Guerra Mundial, lo que nos enfrentamos es que hubo la gran crisis del 29, con todas las grandes emigraciones. Aquí se ven un poco para las flechas que vienen del campo y siguen viniendo a la ciudad, pero en aquel momento, inmediatamente después, se va a preparar la Segunda Guerra Mundial y resulta que las grandes ciudades se convierten en una trampa para la gente, porque claro, con las poblaciones, con los territorios en guerra no se cultiva y entonces las ciudades se convierten en una zona de escasez de alimentos. Muchos jardines, sobre todo en las grandes ciudades anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, se convierten en huertos y mucha gente huye de las ciudades, huye voluntariamente o les obliga a marcharse la población hacia el campo. No sé si sabéis, pero en Gran Bretaña 3 millones de personas salieron de las ciudades y vivieron durante el periodo de la guerra para evitar los bombardeos, y vivieron en el campo. Pero no es que vivieran en el campo de invitados, no, vivieron en el campo aprendiendo a cultivar el campo y a valerse por sí mismos. Fue una experiencia, hay un documental que lo recoge, que es muy interesante, ¿no?, cómo estas familias urbanitas totales tuvieron que adaptarse a una vida durísima en el campo durante el periodo de guerra. En Japón, 8 millones tuvieron que irse al campo huyendo de los bombardeos. Y cuando acaba la guerra, ¿qué pasa? Pues que hay cantidad de población que
vuelve a las ciudades en busca de trabajo, también después de la devastación de los territorios, y las ciudades ya están a punto de explotar a partir de los años 40, 50, las ciudades que todavía no se han lanzado a los grandes ensanches. En el caso de Londres, por ejemplo, pues se crean anillos de desdensificación de la ciudad para quitar un poco de presión sobre el centro. En el caso de París se crean las banlieues estas que acogen a toda esa población inmigrante que se conoce, ¿no? Lo del alrededor de las ciudades, que es el espacio intermedio. Lógicamente estamos aquí en el espacio intermedio. Y en Estados Unidos, que siempre van a otra escala, ¿no? Los americanos, pues crean los bonos federales. Los bonos federales para todos los veteranos de guerra que cuando vuelven a su casa les prometen que van a tener una casa rápidamente construida a un interés, a un préstamo baratísimo, pero en una nueva ciudad. Estas nuevas ciudades son las Levittown, que se crearon en Estados Unidos. Luego veremos cómo son algunas. Se creaban a 50 kilómetros, es decir, ya no era en los suburbios o en la banlieue como podía ser París o tal, no, ya era en mitad del campo, pero claro, sin ningún vínculo con el territorio rural, totalmente unidas por un cordón umbilical a la ciudad más próxima, a la que iban y venían en automóvil, por supuesto, sin otros equipamientos más que la vivienda estandarizada que se hacía rapidísimamente. Mientras tanto, en el campo empieza a surgir toda la corriente de volver a la agricultura, los cultivos orgánicos. Se hicieron muchísimos experimentos en aquella época, ¿no? Porque ya se veía que la presión que se estaba ejerciendo sobre la tierra iba a traer consecuencias. Y luego, en el caso español, por ejemplo, tenemos... bueno, me imagino que conocéis, por lo menos algunos, todo el plan de repoblación del campo español de las zonas de secano que se hizo con toda la red de pantano y la nueva red de irrigación, y a raíz de esa red se iban creando nuevos poblados a los que iban llevando, iban voluntariamente los campesinos que venían de zonas de secano y se iban incorporando y se les daba una tierra para cultivar, un trozo de tierra y una vivienda a un alquiler muy barato. Se hicieron 300 en las zonas de secano que se convirtieron en regadío, 300 campos, y afectó a 55.000 familias. La mayoría de ellos siguen existiendo. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, es decir, una vez que ya se han construido todas estas primeras banlieues, ¿qué pasa? Que la ciudad las grandes ciudades, los centros, empiezan a deteriorarse. Es decir, lo que ahora creemos que las ciudades han sido siempre el foco de atracción, no. Las ciudades también tuvieron su decadencia, y su decadencia empezó en los años 60, cuando los centros históricos todavía no se rehabilitaban, cuando las ciudades se caían a pedazos, las ciudades antiguas, y entonces la gente las iba vaciando y se creaba ese modelo de la ciudad que se vaciaba. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la voz de Jane Jacobs es una de las más famosas, que clamaba por ese desmantelamiento del centro de las ciudades, que se estaba quedando solo para oficinas, esas ciudades en donde la gente desaparecía a las 5 de la tarde y todo el tejido quedaba destrozado, porque como se iba la gente ya no había comercios, no había restaurantes, no había nada, y al final tampoco había oficinas, ya no había nada, ¿no? Eso pasó en muchas ciudades americanas, y el riesgo se podía extender también se extendía a otras ciudades que no eran americanas. Mientras tanto, el intermedio se llenaba de nuevas ciudades, como las nuevas ciudades inglesas, las banlieues francesas, y luego había este caso, que era el caso de los americanos, que es el caso de aquellas nuevas asentamientos, porque yo no lo llamaría ni ciudades, ni pueblo, ni aldea, asentamientos que eran aquellos tipo como las de los veteranos, que estaban a 50 kilómetros o 60 kilómetros de la ciudad a la que estaban vinculados. Y hubo un escritor que hizo el retrato de la persona que vive en estos sitios, que es, bueno, me imagino que todos habéis visto la serie Mad Men,
pues es el prota de Mad Men, ¿no? Don Draper, este señor que salía de su casa, dejaba a su familia en una urbanización toda de familias blancas, ajenas a la ciudad, sin conflictos, sin problemas, muy homogénea. Él cogía el coche, iba a la ciudad, trabajaba, luego se tomaba el martini y por la tarde a la noche volvía a su casa. Ese es el perfil del exurbanita. El exurbanita es esa persona que vive como en la ciudad, pero a 50 kilómetros de la ciudad, sin ningún vínculo con el territorio en el que está viviendo, porque toda su vida y toda su mente sigue perteneciendo a la ciudad, ¿no? Y el campo, en esta segunda mitad del siglo XX, lo que asiste es la colonización de la selva amazónica para otros propósitos, que ya no fueran los de pura selva. Evidentemente, la revolución china, que crea una industrialización del campo que hace temer a otros países como Estados Unidos y como Europa, que ya se había creado la Comunidad Económica Europea y empieza a hacer su protección con los aranceles porque el temor de la importación de productos de China, de productos agrícolas, ya era importante. Y en España, pues en España surge el primero de estos miles de invernaderos que tenemos ahora en Almería, ¿no? Surge el primero que tenía 100 metros y ahora tenemos 31.000 hectáreas ocupadas. A final del siglo XX, las grandes ciudades ya se han dado cuenta que o ponen pie en pared o se convierten en ciudades como Los Ángeles, totalmente atomizadas, llenas de carreteras, donde la gente tiene que coger el coche para todo, con 800 pequeños centros esparcidos, pero sin un verdadero corazón que defina la ciudad. Y frente a eso, pues hay ciudades como Bilbao, como muchas ciudades europeas, que empiezan ese gran movimiento de regeneración de los centros urbanos, llenándolos de equipamientos, es decir, ese empuje que hace que las ciudades empiecen de nuevo a renacer. Luego surge, por supuesto, este hombre maravilloso que fue capaz de hacer que la antigua ARPANET sirviera para algo tan importante como era compartir la información entre nodos, ¿no? Con el sistema de la WW. Y esto ya nos cambió la vida desde entonces y nos hizo cambiar también nuestra concepción del territorio totalmente. Mientras tanto, el espacio intermedio ya estaba completamente lleno y además considerado, por supuesto, como un entorno posible de urbanización completa. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que os decía antes de las Levee Towns, estas que luego se han repetido y repetido, yo no le llamaría rural a esto, tampoco le llamaría ciudad, en realidad no sé cómo le llamaría. Esto fue el momento, este año, 1990-2000, de ocupación más intensiva del territorio del planeta, del territorio intermedio, porque se hacía al doble, la ocupación era el doble de lo que crecía la población, es decir, se ocupaba al doble de ritmo de lo que crecía la población. Es decir, cada persona de repente tenía el doble de espacio para vivir. Y mientras en el campo pues, estaba sufriendo las mismas consecuencias, no ya solamente la deforestación del Amazonas, que seguía imparable, sino también la disminución de las tierras agrícolas, que cada vez se convertían más en otra cosa, bien en territorio urbanizable o bien en otra cosa, como veremos luego. Esto es, por ejemplo, una tabla de cómo disminuyen un 4% las granjas americanas en ese periodo. Pasan de 2,5 millones a 2 millones y cómo a la vez crecen un poco en dimensión, pero nunca para suplir la cantidad de terreno de cultivo que se va perdiendo. Y por fin, en el siglo XXI, lo que asistimos es que las ciudades verdaderamente han vuelto a recuperar su interés, se considera el lugar en el que hay que vivir, es decir, todo el mundo quiere vivir en las ciudades a partir del 2000, porque se supone que es el centro donde están las mejores oportunidades de vida. Incluso en China, que es un país eminentemente rural, en ese momento hay más población viviendo en las ciudades que viviendo en el campo,
con lo cual, bueno, te da una indicación de cuáles son las prioridades de la población, ¿no?, que quiere salir de su situación. Mientras tanto, claro, ¿qué pasa? Pues que mucha de las gentes que viene por estas grandes flechas verdes que suben por aquí, estas grandes flechas verdes que atraviesan el intermedio, que lo intentan atravesar, pero luego ¿qué pasa? Que mucha población desfavorecida que viene del campo no es capaz de poderse asentar en las ciudades. ¿Y qué pasa? Se quedan en ese espacio intermedio donde están las ciudades informales. Las ciudades informales, como en España puede ser la Cañada Real en Madrid o aquí en Barcelona, no sé, pero bueno, las favelas en Río, y ahí es donde se queda la población que realmente no puede acceder a las ciudades. Y por último, en el campo, pues sigue habiendo granjas, pero ¿de qué son las granjas? Pues las granjas ya son cada vez menos de cultivo y son granjas eólicas, granjas solares, granjas de minería de Bitcoin, granjas de reservas de datos, de servidores de datos. Por ejemplo, esto es Reno, esto es el desierto de Nevada, y esto es un polígono donde hay unas ventajas fiscales para que se asienten servidores de datos. O sea, el campo se convierte, esto es una radicalización, ¿no?, pero es un poco para visualizar que el campo es aquello donde se está poniendo todo lo que en las ciudades no cabe y que en el campo parece que hay sitio, ¿no? Rápidamente quiero enseñaros 5 proyectos que hemos publicado nosotros para que veáis. Consideramos que esto es rural, esto es una escuela en Vietnam, esto lo podemos pasar muy rápido, es una escuela en Vietnam donde se juntan niños, y hemos considerado que esto evidentemente es un entorno rural. Hemos puesto un poco aquí los datos de población de donde se encuentra, que es una población bajísima. En comparación con el municipio de Tarragona, por si os interesa, la densidad del municipio de Tarragona de habitantes por kilómetro cuadrado son 2.300. Esto es una densidad urbana media y, sin embargo, bueno, para que sepamos las densidades rurales, entre comillas, esto es totalmente rural. Esto puede parecer que es totalmente rural, es un polideportivo con un entorno paisajístico alrededor que parece que es rural, pero que es... Pues es una ciudad informal que se ha creado a las afueras de la ciudad de Nogales, en México, totalmente espontánea, que se le pone este polideportivo y estos juegos de exterior para crear un poco de cohesión. También tiene una densidad muy baja porque tiene el desierto de Sonora incluido. Esto es un caso totalmente distinto. Esto es un centro cultural muy sofisticado que tiene en un entorno rural, pero que se dedica exclusivamente al turismo. Es un pueblo que no tiene ninguna especie de cohesión, depende de Amberes, que está a 52 kilómetros, tiene una densidad baja, una densidad rural, pero es un pueblo que no tiene una vida rural, tiene una vida totalmente dependiente de la ciudad. Y esto, que parecen enteramente hangares rurales, ¿no?, cobertizos, pues alberga un centro de datos de un archivo de dibujos de arquitectura clásicos, y es un centro de experimentación para estudiantes de arquitectura de una de las universidades de Londres, que vienen aquí a este entorno rural a experimentar, a trabajar, a practicar, y después también hay una explotación agrícola para completar. Esto está en mitad del condado de Somerset. Y bueno, esto es otro caso parecido en el que una explotación rural se complementa con unas viviendas de alquiler que les dejan hacer ahí para poder mantener la explotación rural, que está a las afueras de Almere, a 8 kilómetros de Almere. Y por último, esto es el centro de París, donde hay esta explotación rural en el centro agrícola, donde trabajan, es para integración de personas de la comunidad que pueden trabajar y vivir ahí temporalmente. Esto está en el centro de París y aquello es lo más rural, el punto rojo es lo más rural que tienen cerca, pero esto está totalmente en el centro de París. Y nada más, quiero terminar con esto, que es París, y lo que quería deciros es que esto, como vosotros decís, esto antes era campo, pues yo digo, esto antes era ciudad y ahora es campo.
Muchísimas gracias, Aurora. De verdad que creo que no podíamos empezar mejor estos seminarios, de verdad, que con una intervención tan detallada y que nos ha puesto tanto en contexto y con la que hemos aprendido tanto. Así que de verdad que gracias. Y para no alargarme, sí que paso a presentar a Sergio del Molino. Para quien no lo conozca, Sergio del Molino es escritor y periodista, colaborador habitual en diferentes medios. Ha publicado novelas como No habrá más enemigos, 2011. Ha sido premio Ojo Crítico por La hora violeta. También ha recibido premios por La España vacía, que es de hecho el trabajo que nos convenció para invitarle a venir aquí. La España vacía lo publica en el año 2016 por la editorial Turner, pero este mismo año ha vuelto a ser reeditado por Alfaguara. Es un texto que realmente se ha convertido en una referencia para entender la España actual. No solamente ha tenido una repercusión a nivel mediática, sino también incluso ha repercutido en determinados planes políticos, se podría decir, o programas políticos, hasta el punto de acuñarse el propio término, ¿no?, de la España vacía. Por así decir, de repente Sergio del Molino es capaz de poner el foco en lo que a nadie le importa, y lo que a nadie le importa, de hecho, es un título de otro de sus libros, posiblemente un antecedente de lo que es la España vacía. Hay que decir también que posteriormente a esta publicación, Sergio del Molino también ha publicado Contra la España vacía, retomando, por así decir, algunas de las ideas planteadas en la España vacía, pero llevándolo a un terreno más político. Y también ha publicado el Atlas sentimental de la España vacía, posteriormente. Yo creo que, bueno, con todas estas investigaciones y esta escritura que has dedicado a este tema, yo creo que tienes muchísimo que contarnos y tenemos muchas ganas de escucharte. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ti. Yo, si me permitís, también me voy a poner de pie y me voy a poner el cronómetro. Si me veis mirar el móvil, no es por descortesía, sino por ir controlando el tiempo que me queda, ¿vale? Que si no, corremos el riesgo. A ver, ahora que lo tengo que encontrar. Iniciar. Corremos el riesgo de que me alargue más allá de lo razonable. Bueno, muchas gracias de verdad por invitarme, por compartir esta tarde, y muchas gracias a todos por venir a esta charla, en la que voy a intentar comentar algunos aspectos que están recogidos en el libro, en la España vacía, y que, bueno, que han ido creciendo algunas reflexiones después con todos los debates que ha ido generando a lo largo de estos últimos años el libro. Veníamos juntos en el AVE, Aurora y yo, que hemos venido esta tarde, y me comentaba que estabas viendo Alcarrás en el AVE, ¿no? Y que es verdad que creo que es un síntoma también de lo vivo que está ahora mismo esa preocupación, este debate de las tensiones entre la ciudad y lo rural, o entre la ciudad y el campo. A mí me gusta mucho más hablar de campo, y por eso me gusta mucho que el título del seminario recoja eso, ¿no? Antes todo era campo, y que esté la palabra campo, porque creo que el adjetivo rural se usa muchas veces como eufemismo, para no decir campo, para no mencionar a los campesinos, para intentar mencionar de una forma más compleja y más sutil una realidad que siempre se ha denominado campo, ¿no? Y que a mí me gusta mucho. Creo que la palabra campo es muy bonita, muy rotunda, y que tiene una resonancia muy poderosa, que no la tiene rural, que tiene siempre un aspecto mucho más técnico y aséptico, digámoslo así, ¿no? Tiene mucho menos poder sobre nosotros. Yo quería
empezar planteando una cuestión que alguna vez he planteado en alguna entrevista y me ha dado muchos disgustos, como siempre da, bueno, disgustos relativos, como siempre da que te pongan un titular en una entrevista, porque luego eso por las redes sociales va corriendo como la pólvora y se pone la gente muy estupenda en general, en fin, porque todos estamos siempre a la que salta con todos. Y yo una vez en una entrevista dije que el mundo rural ya no existía. Que ya no existía, que se había acabado, ¿no? Y me pusieron ese titular, Sergio del Molino, el mundo rural ya no existe. Entonces se armó la marimorena, entre otras cosas empezó a llegarme un cargamento enorme de insultos, evidentemente, como siempre sucede con esto, y había un señor, creo que era de Lleida, que tenía una granja de cerdos, que además me decía: vente a limpiar mierda de cerdo a mi granja esta tarde y te vas a enterar si el mundo rural existe o no existe. Y yo decliné amablemente la invitación, le dije: caballero, tiene usted toda la razón, no voy a ir porque creo que lo va a limpiar usted mucho mejor y yo le voy a dejar la granja peor de como estaba. Tiene usted razón, pero no me estaba refiriendo a eso. Es decir, el hecho de que estemos manteniendo esta conversación, el hecho de que usted pueda increparme y pueda decirme, pueda participar en este debate, avala lo que yo decía. O sea, avala la tesis de fondo que estaba en esa frase, en ese titular que intentaba buscar el clickbait e intentaba buscar llamar la atención, como todos los titulares. Y es que ya no hay una barrera cultural, que ya no hay una división de dos mundos, el mundo urbano y el mundo rural como ha existido tradicionalmente, y que esa desaparición, la desaparición de esa cesura cultural que era mucho más poderosa que la muralla que nos ha enseñado Aurora, la muralla física que separaba la ciudad del campo, que era una muralla verdaderamente cultural que separaba dos universos que apenas se entendían el uno del otro. El derribo de esa muralla es uno de los acontecimientos fundamentales del mundo contemporáneo y es una de los, a veces incluso puede ser entendida como una especie de catástrofe desde luego como uno de los rasgos que no hemos terminado de asimilar todavía en el mundo contemporáneo. El hecho de que ya no tenemos que traducir un mundo en el otro. Cuando se crean las misiones pedagógicas, sabéis, en la Segunda República, aunque empiezan un poquito antes, empieza la primera en el año 1930, una misión pedagógica informal. Sabéis que eran un grupo de voluntarios muy animosos que representaban a la juventud más inquieta y más talentosa de la época, que se empeñaba en llevar la cultura de primer nivel a los pueblos de España, y que eso se creó, eso se formalizó en el primer gobierno de la República, se formalizó con la creación de un patronato y con un apoyo gubernamental claro, en el cual se iban estableciendo unas misiones muy claras, con unos objetivos muy concretos que intentaban abarcar todo el territorio, ¿no? Y que empezaron con unos medios muy modestos y poco a poco fue incorporándose cada vez más gente y se hicieron muy populares y tuvieron muchísimo tirón y fueron uno de los grandes éxitos y una de las revoluciones culturales de la época, ¿no? En ese momento. Se hicieron también, no era una cosa que se hacía solo en España, se habían hecho en la URSS, tenían por supuesto una inspiración muy, muy comunista, se habían hecho en México, se habían hecho en otros sitios, pero también fueron uno de los rasgos distintivos de la cultura española. La idea era romper esa barrera con un campo que en ese momento verdaderamente estaba a años luz de la vida urbana. Era un territorio completamente ajeno a lo que ocurría en las ciudades, ¿no? Y la idea que tenían las misiones en su propio nombre era redentora, es decir, nosotros vamos como una vanguardia a un lugar completamente dejado del país y vamos a integrarlo a la cultura del país. Vamos a hacer que estos ciudadanos, o estos campesinos, pero que son ciudadanos en términos políticos, se sientan parte del país y se sientan y disfruten de la grandeza cultural de su país, de la cual la injusticia y la desigualdad les ha privado de ello, ¿no? Entonces, ellos iban llevando, ya lo sabéis, un poco la historia de las misiones pedagógicas, llevaban reproducciones del Museo del Prado, hechas por pintores como Ramón Gaya, llevaban montajes de teatro del Siglo de Oro, del repertorio clásico español, lecturas de poesía, proyecciones de cine, llevaban toda
la gran cultura que se podía disfrutar en Madrid o en Barcelona y la llevaban a pueblos pequeñitos. A veces era un fin de semana, a veces eran 2 o 3 días, a veces se quedaban más tiempo, a veces el proyecto de la misión era mucho más importante y fundaban una biblioteca, creaban instituciones, intentaban incidir en el tejido del pueblo, intentaban transformar un poquito la vida del pueblo. En general era todo muy efímero. Es decir, en general eran unas intervenciones que no tenían mucho más recorrido, ¿no? Era realmente un fin de semana cultural, un fin de semana de juerga, donde se hacían unas fotos muy bonitas de la gente de los campesinos pues, alucinada ante una proyección cinematográfica o disfrutando ante una reproducción de la maja desnuda, o sea, cosas así que eran muy bonitas. Y si tenéis ocasión de visitar el patronato, bueno, lo que queda del patronato de las misiones pedagógicas, que está en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, y tienen una exposición permanente estupenda, donde están expuestas las fotos de las memorias que hacían de las misiones pedagógicas, y son unas fotos curiosísimas, porque casi todas las fotos tú crees que vas a ver a Alberti recitando, vas a ver a Antonio Machado o a Ramón Gaya echando unos brochazos. No ves a nadie, no ves a ningún misionero pedagógico, a casi nadie, o ni a Miguel Hernández ni a nadie. Lo que ves es a la gente de los pueblos asombrada. O sea, si hicieran las fotos aquí no me harían la foto a mí, si esto fuera una misión pedagógica, ¿no? No me harían la foto a mí, el fotógrafo se enfocaría a vosotros, y lo que compone la colección es una colección de retratos de gente disfrutando del público, ¿no? Para dejar claro el impacto que había tenido en el pueblo. Es muy bonito, ¿no? Eso. Pero yo traía todo esto a colación de las misiones pedagógicas, aparte de porque es un hito fundamental y forma parte de uno de los mitos de la complejidad de las relaciones entre el mundo urbano y la ciudad, y de cómo esto en España ha sido siempre un problema político de primera magnitud y un problema histórico que se ha arrastrado desde siempre, porque yo, cuando escribía sobre las misiones para la España vacía y estaba en la Institución Libre de Enseñanza buscando los archivos y curioseando y hablando con gente, me encontré un documento que me hizo mucha gracia, que era una cartilla que repartían a los misioneros pedagógicos. O sea, al poeta que quisiera participar en las misiones, que se iba a ir a una misión o el que fuera, le daban una cartilla de instrucciones antes de viajar al pueblo, ¿no? Y era una cartilla maravillosa donde se expresaba muy bien esa barrera cultural enorme que había entre el mundo urbano y el rural. Porque lo que le indicaba esa cartilla era cómo debía comportarse en el pueblo para no crear problemas. Entonces le decía, entre otras cosas, que no fuera vestido como un pijo de ciudad, que se camuflara un poco en el ambiente, que cuidara la vestimenta, que cuidara el comportamiento, que cuidado con hablar con mujeres solas, que si había oficios religiosos, que aunque él no creyera, pues que participase en ellos, que tuviese mucho respeto. O sea, estaba todo orientado para evitar que el misionero fuera arrojado al pilón en algún momento, ¿no? Era una forma de evitar cualquier tipo de desastre o cualquier tipo de desastre comunicativo. Y a mí me recordaba mucho, yo soy muy trekkie, a mí me gusta mucho Star Trek, entonces me recordaba aquello, la primera directiva de Star Trek que tienen, que los capitanes de la flota estelar tienen por norma, que es cómo establecer el contacto con civilizaciones extraterrestres con las que no se ha contactado nunca, ¿no? Con las que la Federación, la humanidad no ha contactado nunca. Y era bastante parecido. Es decir, hay que ir pues, poquito a poco, ¿no? Hay que tener mucho respeto, hay que tener cuidadito, que no te perciban con soberbia, que no te perciban como un invasor, ¿no? Ese tipo de cosas, y era muy parecido. Y eso es porque existía otro mundo, porque los misioneros, los señoritos de ciudad, se disponían a sumergirse en un mundo que era completamente ajeno, que respondía verdaderamente a otras reglas sociales, que tenía otra forma de entender las jerarquías, otra forma de entender las relaciones familiares, otra forma de medir el tiempo. El tiempo en el campo era circular, el tiempo no era lineal, no se regía por otros ciclos. Otra forma de entender la sexualidad, de entender muchas cosas que en la ciudad se entendían de una forma y regía una serie de códigos que en el pueblo no existían. Bueno, eso es lo que hemos perdido. Quiero decir, más allá de la despoblación, más allá de la decadencia económica o más allá de las transformaciones demográficas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, lo que se ha perdido y lo que ha cambiado es que esa barrera ya no existe, que todos formamos parte de un mundo y de una misma cultura. Y por eso
el señor de la granja de cerdos podía interpelarme porque él también tenía Twitter y sabía de lo que hablaba y estábamos hablando de lo mismo en el mismo contexto cultural, y por eso nos comunicamos todos y formamos parte de un mismo todo cultural. Ya no existe esa incomunicación, ya no hay una barrera que impida que impida la conexión entre ambos mundos. Los problemas, los conflictos que existen ahora mismo entre el campo y la ciudad son de índole muy distinta. Son de índole política, en términos estrictamente de igualdad de derechos, de desigualdad, de cómo la parte del campo del país, la parte campesina del país, se ha ido quedando rezagada y en buena medida constituye una especie de ciudadanía de segunda división. Y son, por supuesto, problemas económicos y problemas de índole más social, ¿no? que se pueden debatir, pero no son problemas culturales, no son problemas de una barrera cultural. No existe esa incomunicación, eso lo hemos perdido. Estamos todos en el mismo ámbito. Y por eso, cuando yo escribí la España vacía, no estaba buscando rastrear tanto ese conflicto entre el campo y la ciudad, que es un eterno, que no es algo propio evidentemente de esta sociedad, que es algo que es un universal, que está por todas partes y que se puede rastrear, lo podemos rastrear incluso en la Biblia, ¿no? Y que podemos ver cómo hay historias de campesinos puros y de gente que vive en la ciudad y de ciudades que son arrasadas y cómo se ve que la ciudad es el pecado y el campo es lo puro y viceversa según las culturas. No iba tanto sobre ese universal, sino cómo se ha expresado esa tensión y cómo ese conflicto que ha marcado durante generaciones y durante muchos siglos todas las sociedades, en España ha tenido una expresión peculiar, unas características peculiares, y pesa de un modo también peculiar en la forma de entender y de relacionar el país ahora mismo, ¿no? Y por eso yo siempre hablo de que hay dos Españas vacías y una me interesa más que la otra. Es decir, hay una España vacía, bueno, si ponemos, digo hay, pero en realidad estoy diciendo que son creaciones literarias, en realidad las dos. Quiero decir, cuando hablo de la España vacía, me estoy refiriendo a un ensayo literario del mismo título y estoy hablando de una forma de especulación literaria, de una forma de compartir, de crear conceptos en clave poética, ¿no? En ese sentido no tienen, ni buscan ni pretenden tener un rigor científico, ni hay una forma más precisa de mencionarlos. Quiero decir, para mí lo potente de la España vacía es su capacidad evocadora. Lo que tiene, la capacidad que tiene para poder abrir debates, para poder instigar una serie de reflexiones sobre un territorio compartido, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Por eso me parece que es relevante que la España vacía sea un término lo más impreciso posible y lo más literario y poético posible, ¿no? Pero decía que a mí me interesan dos Españas vacías, las dos probablemente inventadas, pero una tiene una base real, en el sentido de que se puede rastrear. Quiero decir, hay una España, cuando me refiero a la España vacía y cuando la mayoría de la gente se refiere a la España vacía, se refiere a un territorio. Se refiere a un territorio que ocupa más o menos el centro amplio de la península, transversal a muchas regiones, exceptuando Madrid. Es esa España interior que todos tenemos en mente, que todos conocemos, exceptuando eso, Madrid, alguna gran ciudad y algún otro territorio. Tiene unos límites difusos, le podemos poner la frontera donde queramos más o menos, podemos argumentar dónde está, dónde empieza, dónde termina, pero todos entendemos más o menos de qué territorio estamos hablando, ¿no? Y de qué lugar estamos hablando. Y es un lugar donde la densidad de población generalmente es muy baja, incluso muy baja en algunos sitios. Hay amplias zonas de esa España vacía, como por ejemplo las que forman lo que se llama la Serranía Celtibérica, que son la provincia de la provincia de Teruel, de Cuenca y de Guadalajara, esa parte de ahí, esa parte de la Iberia histórica, donde la densidad de población media está por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Incluso hay comarcas que tienen densidades de población de 4
o de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, bajísimas, quiero decir, son desiertos. Ya sabéis, si algún geógrafo habrá en la sala, me imagino, y sabéis que densidades de población por debajo de 10 son desérticas directamente. Si no hay, se considera que realmente es como si no hubiera nadie, ¿no? Pero tenemos una extensa cantidad de territorio que tiene densidades de población así, que están por debajo de 20, de 25. En Europa, como hemos visto, en Europa una densidad de población de 25 es rara. La hay lugares tan vacíos. Pero es que en la España vacía, 25 habitantes por kilómetro cuadrado no es tan vacía. Quiero decir, empieza a estar poblado aquello, empieza a estar menos vacío. Y eso es algo que nos separa de la normalidad europea. Es decir, lo que llama la atención en España es que el resto de países con los que se suele comparar España, fundamentalmente Francia, que es como la aspiración, lo que siempre han querido ser los reformistas españoles, ¿no? Que han querido ser Francia y mirarse en ese país, lo que es normal en la distribución de la población en esos países no lo es en España. Es decir, no encuentras esas densidades de población tan bajas, no encuentras esos territorios despoblados tan extensos, ¿no? Esos pueblos, todos los que hayáis viajado por España y lo conozcáis bien, sabéis que hay lugares en Aragón, en Castilla, en Extremadura un poquito menos, pero también donde los pueblos son muy pequeñitos, mucho más pequeños de lo que suelen ser la media de los pueblos europeos, y están muy separados entre sí. O sea, en Aragón es fácil que entre un pueblo y el otro haya 30 kilómetros de yermo, ¿no? Y es el pueblo de al lado, y está pues a un día de caminata antiguamente, ¿no? El pueblo de al lado no se ve porque está demasiado lejos, y eso también es raro en Europa. Hay una densidad y una trama de población mucho más densa en general. Y eso es fruto de la historia de España, fruto de una rareza secular que se viene arrastrando desde siempre, que tiene múltiples razones, que a mí me interesan relativamente poco, pero que han configurado ese país, han configurado esa rareza, que en algunos momentos de la historia ha sido muy dramática, ha sido muy determinante, porque ha sido sintomática de un campo excesivamente pobre, mucho más pobre en comparación que el campo de otros países europeos, con unas posibilidades de subsistencia muy inferiores y con una estructura social y económica mucho más frágil y mucho más vulnerable a cualquier cambio histórico, ¿no? Por eso los éxodos rurales en España, que en fin, los éxodos rurales son un fenómeno universal que ha sucedido y sucede todavía en todas partes, han tenido unas repercusiones verdaderamente dramáticas, muchas veces en esas comunidades tan frágiles, tan endebles, tan mal asentadas dentro de una península muy hostil, ¿no? De una meseta y de un centro peninsular siempre muy frágil, muy pobre. Esa es la España vacía que tenemos hoy, que no es evidentemente la España vacía de las urdes, que no es la España vacía de las misiones pedagógicas. Me estáis indicando ya para que me calle, vale. No pensé que os iba a aburrir tan pronto. No es esa España vacía, pero sí es una España que se ha quedado en muchos sentidos rezagada y que ha acumulado durante mucho tiempo un sentimiento de menosprecio y de carácter segundón con respecto a el resto del país. O sea, ese sentimiento de marginación, de exclusión y de burla incluso hacia el paleto, hacia el campesino, que ha sido permanente a lo largo de la cultura española y que se puede rastrear incluso en el Quijote y en las grandes obras literarias, en el siglo XX, a finales del siglo XX, cuando España se incorpora a la Unión Europea y se equipara en muchos aspectos a la normalidad europea, se ha quedado mucho más atrás y germina en ese territorio un sentimiento de exclusión mucho más fuerte, que viene alimentado por una historia de siglos,
pero que en el momento en el que España entra en una especie de borrachera de desarrollo y de olvido y de pelotazo hacia adelante, esa España de finales de los 80, en la cual pues, en fin, había un ministro, Carlos Ochaga, que decía, parafraseándole, no dijo exactamente, pero se le parafraseó, que en España quien no se hacía rico era tonto, ¿no? Había una especie de borrachera olímpica también, que lo conocéis bien en Barcelona. Todo eso creó un sentimiento de olvido muy flagrante dentro de esa España, que pensaba que se habían olvidado de ella. Dice, sí, es verdad, o sea, el país se ha convertido en otra cosa, ha dejado atrás una historia de violencia, de maldición ibérica constante que parecía de la cual no iba a salir nunca, pero sin embargo nosotros nos hemos quedado atrás. Nosotros se han olvidado de nosotros, no estamos, o sea, no estamos en la imagen de esa España, ¿no? Y hay un sentimiento de agravio enorme, y ahora termino porque eso constituye la segunda España vacía, la España vacía que a mí me interesa, que es una España vacía que no se puede medir, que no se puede calcular, que no tiene densidades de población, no tiene fronteras, no tiene territorio, no tiene problemas políticos tampoco, sino lo que tiene es un imaginario. Es la España vacía fruto de los éxodos rurales, fundamentalmente del último, porque ha habido varios desde el siglo XVIII, el último, cuyas consecuencias todavía configuran en buena medida el país que soy, que es el que empieza en los años 50 y sobre todo auspiciado a partir del plan de estabilización del año 59 de la dictadura franquista, que es el que empieza el desarrollismo y el que transforma el país en muy poquitos años de un país eminentemente rural a una economía de servicios e industrial. Y la población cambia radicalmente, se producen unos movimientos de población enormes en muy poquito tiempo, y eso, que yo en el libro lo llamo el gran trauma, de forma también literaria, lo llamo el gran trauma, eso genera una conciencia muy difusa, muy individual, a veces muy mal expresada, a veces silenciada, a veces se puede rastrear en algunas obras literarias, se puede rastrear en el arte español, se puede rastrear en muchos lugares donde la conciencia emerge, que es una sensación de desarraigo muy sutil que sufrieron los campesinos que protagonizaron ese éxodo rural y tuvieron que instalarse, apelotonarse muchas veces en las ciudades en crecimiento descontrolado en ese momento, y que han transmitido a sus hijos y han transmitido a sus nietos. Es decir, hay una relación, una conexión muy poderosa, muy identitaria en un sentido individual, que crea muchas mitologías familiares y que hermana a muchos españoles en el recuerdo difuso de una experiencia traumática, que es la experiencia de la inmigración, desde el campo hasta la ciudad, y que han acarreado el desprecio, han acarreado un montón de cuestiones consigo, y que han creado, yo creo que una red de afectos muy difusos, muy difícil de localizar, que se puede ver a través de muchas manifestaciones, pero que no se expresa de forma tangible, porque es algo tan sutil que mucha gente ni siquiera es capaz de verbalizarlo bien, porque son cuestiones que se llevan en la propia familia, el recuerdo de un lugar perdido, el recuerdo de un lugar vacío, el afecto enorme hacia él. Y si me dais un minuto, os cuento exactamente en qué consiste eso. Y en la presentación has citado una novela que se titula Lo que a nadie le importa, que es la novela que efectivamente donde está el germen del libro de la España vacía. Y en esa novela yo cuento la vida de mi abuelo. Cuento la vida de mi abuelo en contraposición con la mía. Mi abuelo era una persona, era el hombre del traje gris, era una persona totalmente anodina, ni héroe, ni villano, ni mártir, era una persona que pasó por la vida de forma muy silenciosa y muy gris, y que yo creo que en buena medida representaba en su biografía la historia de España del siglo XX, representaba creo que la vida de millones. Había varios misterios en la vida de mi abuelo, ¿no? Pero a mí me interesaban muchos para poder vincularlos con la historia de España y contar algunas cosas que yo creo que eran muy interesantes y muy comunes a todos. Pero había una trama secundaria en ella que tenía que ver con su jubilación, que coincidió con mi nacimiento. Yo nací en el año 79 y él se jubiló ese año, después de trabajar toda la vida en el Corte Inglés de Madrid, en lo que entonces era una tiendina de asturianos, que era cuando él empezó, justo después de la Guerra Civil, y cuando se jubiló pues era el emporio que es hoy. Entonces se jubiló
como empleado gris del Corte Inglés de toda su vida, y le dieron, entonces el señor Areces a los empleados más antiguos les daba creo que 1 millón de pesetas, que entonces era una pasta gansa. Y como mi abuelo desconfiaba de los bancos, era una persona muy terca y muy rara y muy excéntrica en muchos aspectos relacionados con el dinero, no quiso meterlo en un banco y lo llevaba en una bolsa de deportes, que la familia era la bolsa de los millones, de la cual mi abuela iba sisando poco a poco cosas, iba menguando poco a poco los millones. Entonces, para que no menguara del todo, decidió gastarse buena parte de ese dinero en comprar una casa en ruinas en el pueblo en el que él nació. Que Bubierca es un pueblo de la comarca de Calatayud, en Zaragoza, que es un pueblo con el que él tenía una relación estrechísima, pero nunca había vivido. Él solo le llevaron a nacer porque mis bisabuelos ya habían emigrado a la ciudad, ya se habían ido. Pero sin embargo llevaban a nacer a sus hijos al pueblo para que tuvieran un documento legal que les uniese, que vinculase a la familia todavía a ese lugar, que era una aldea que entonces tenía 100 y pico habitantes, ahora tiene apenas 30. Es muy poquita, es una aldea que va a desaparecer dentro de los años. Mi abuelo nunca vivió allí, no tenían casa familiar. Los recuerdos eran todos mitológicos de ese lugar del que procedía la familia, ¿no? Pero no tenía recuerdos propios más allá de algún verano que había pasado con los primos y demás. Y sin embargo él tenía una obsesión con ese lugar. Era fotógrafo, le gustaba mucho la fotografía, lo fotografiaba por todas partes, y lo primero que hizo fue comprarse esa casa en ruinas, en la cual empezó a pasar temporadas cada vez más largas. Iba a ser una casa de verano y acabó siendo su domicilio para siempre. Y se disfrazó de campesino. Él, que era un urbanita, que había trabajado toda su vida en el centro de Madrid, que no sabía distinguir una azada de un rastrillo, o sea, no tenía nada de campesino. Y sin embargo se fue mimetizando con el entorno. Se compró una boina, se iba con pantalones de pana, tenía una gallata, tomaba el fresco, daba el pego. Parecía, cualquiera que pasara por el pueblo parecía que era un señor, un campesino del pueblo. Y no lo era. Era un disfraz identitario. Él había asumido una identidad que no le correspondía, que no estaba en su biografía, pero era como más cómodo se sentía. Parecía que había encontrado su Ítaca, que había hecho de alguna forma el camino de vuelta. Y yo se lo cuento en Lo que a nadie le importa. Y ahí está el germen de esa España vacía imaginaria. En la sensación de desarraigo enorme que si sentía mi abuelo debían sentir también millones de españoles, era mi suposición, con esa relación complejísima que tenían con un lugar que muchas veces ni siquiera se había vivido, que pertenecía a los relatos, a un origen mitológico que no estaba nada claro y que no tenía que ver con la experiencia vivida, tenía que ver con la experiencia imaginada, con lo proyectado, con la idea que uno tiene de cómo deben ser las cosas y cómo debe ser la vida. Y esa es la España vacía que a mí me interesa, y esa es de la que menos se habla. Esa es la literaria, y eso es lo que me debo callar ahora, porque ya me van a cortar el micro, me van a sacar de aquí a rastras. Así que esas son las dos Españas vacías de las que quería hablaros, pero a mí me interesa mucho más la otra. Sé que es mucho más difícil de conceptualizar, pero creo que es la importante. Creo que es la importante y la que nos puede llevar a diálogos fructíferos y a no estar mareando y dando vueltas a la misma perdiz todo el tiempo. Así que nada, muchas gracias. Gracias enorme, Sergio, porque ha sido realmente una intervención maravillosa y generosa que nos permite aterrizar en la especificidad de la problemática española y que nos obliga también a correr ahora un poquito para que en el debate podamos comentar algunas cosas. Y yo creo que antes que nada, igual le daría la palabra a Aurora por si de repente hay algo ya de entrada que quisieras comentar. Bueno, con respecto a lo que ha dicho Sergio, sí que es cierto, porque yo tengo una idea sobre eso aproximada, siento lo mismo. O sea, yo, que soy de pueblo, soy de Minas de Río Tinta, aunque llevo casi desde que nací fuera, yo tengo la teoría de que los de pueblo llevamos el pueblo dentro a donde vamos. Ya podemos haber viajado por todo el mundo, el pueblo va con nosotros. No, es decir, no nuestro pueblo, sino la sensación de pueblo la llevamos dentro, siempre, siempre, hasta que nos muramos, siempre seremos de pueblo, aunque vivamos en ciudad toda nuestra vida, ¿no? Esto me parece que, si sois de pueblo alguno, igual podéis estar de acuerdo conmigo, ¿no?
Gracias, Aurora. No sé si quieres comentar algo ya de entrada. Bueno. Sí, sí que creo que a lo mejor también, por lo que habéis comentado, ¿no? Pensando un poco en la cuestión del campo y la ruralidad, y intentando llevarlo como más allá de algo propiamente definible y que podemos incluso en ocasiones poder encontrarlo incluso en las propias ciudades. Estaría el caso que nos proponía, ¿no? de eso que que antes era ciudad, pero pienso, por ejemplo, en el hecho de que existen todavía en grandes ciudades existen todavía exclusión tecnológica importante. En el barrio del Raval viví durante años y no sé si ahora mismo ya lo han renovado, pero no existía la posibilidad de instalar fibra óptica. Y me consta que en muchos barrios, por ejemplo, de Londres también sucede así. Quiero decir que existe también un trauma, una exclusión que incluso afecta al tejido propiamente urbano, ¿no? Y que nos lleva incluso a pensar también en la cuestión de la exclusión en términos de clase, en términos sociales. No sé si queréis comentar algo sobre esto. Bueno, sí, has hablado de Internet, que es uno de los baches, ¿no?, enormes que siempre se está hablando y que también yo creo, bueno, es cierto que los centros de las ciudades, los centros históricos de las ciudades han tenido una degradación parecida y un ninguneo parecido a la degradación que ha sufrido el mundo campesino muchas veces, ¿no? Hay muchos paralelismos entre ambos olvidos. Pero lo que planteabas de las nuevas tecnologías, del bache que hay, es uno de los mantras que se está repitiendo constantemente. Y se repite tanto que a mí me suena a veces a búsqueda de un maná. Es decir, creo que siempre, en todo este debate, siempre está intentando buscarse una solución mágica, algo que permita que todas las diferencias y el problema de la desigualdad se resuelva con un chasqueo de dedos, ¿no? Antes fue el turismo, era como el maná, con el turismo se iba a solucionar todos los problemas, no se han solucionado, no ha llegado el turismo, no ha pasado nada, y ahora hay una creencia que va pareja, ha sido sustituida ahora por el tema de las energías renovables, de que hay algo que puede generar un montón de oportunidades y de ingresos. Y se ha creído y se creyó durante la pandemia que una inversión en banda ancha y que unos pueblos bien conectados iban a provocar un éxodo urbano de gente, de profesionales que están deseando trabajar desde casas de campo con vistas estupendas, y que aquello pues iba a pasar de ser un lugar despoblado y en muchos aspectos desolado, pues iba a convertir en un montón en un sitio gentrificado casi, ¿no?, con profesionales muy remunerados y muy cualificados, viviendo todos en armonía en una especie de falansterio gracias a la fibra óptica. Y eso no ha pasado tampoco. Hay lugares donde ya se ha instalado y donde ya se ha superado ese bache tecnológico, y eso no ha tenido unos efectos apreciables o unos efectos milagrosos en la recuperación de la vida económica, de la vida y de la demografía del lugar, ¿no? Creo que tenemos una tendencia casi rayana en el pensamiento mágico, buscando qué solución, qué será lo que pueda hacer que evite esta decadencia o que la frene al menos y que pueda atraer nueva población. Y creo que siempre al final estamos dándole vueltas a supercherías. Es decir, realmente, como estamos siempre buscando eso, no nos fijamos en cuestiones mucho más pequeñas, mucho más concretas y mucho más factibles y accesibles a la hora de plantear los problemas que sufre una comunidad rural en concreto, ¿no? Vamos a abrir el debate con este público que tenemos hoy aquí, que seguro que tendrá algo que preguntar, alguna cuestión, algún comentario que hacer también. Sí, no te paso el micrófono porque no llega, pero lo que haré para la grabación será repetir lo que hayas dicho. Hago un resumen muy rápido para que quede simplemente registrado. Se plantea la especificidad del territorio catalán, que tiene que ver con que, a pesar de esa despoblación, se ven unos pueblos, se ven a los otros.
Y lo que se plantea en concreto es el hecho de que determinados pueblos cada vez más están funcionando como segundas residencias. Esas segundas residencias implica que viene una población nueva a convivir con una población que sí que vive allí durante todo el año, entiendo, y mantienen una ensoñación, un ideario, un ideal en relación a la cuestión rural que de alguna forma choca con los habitantes de esa zona que continúan viviendo allá, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, te paso la palabra si quieres a ti, creo que tiene que ver precisamente con el hecho de las formas de vida y de la cuestión del ocio, ¿no? El choque entre la terciarización, entre la conversión del sector servicios, ¿no? Y aquel que, sin embargo, sí que habita el territorio, ¿no? Aquel que vive en el territorio. Sí. Sí, en el fondo, la cuestión de fondo creo que se plantea es la desaparición del sentido de la comunidad. La desaparición de la comunidad porque realmente se deshilacha en muchos aspectos, en muchos sitios. Y creo que se percibe mejor, más que en el conflicto entre los veraneantes o los residentes más esporádicos y la gente que vive y trabaja y que está y forma parte de esa comunidad. Yo lo percibo mejor en precisamente lo que planteabas tú del médico, de los profesores, de los maestros, o sea, en la comunidad que gira en torno a la escuela, cómo se ha ido degradando y disolviendo eso en muchos sitios. Hay muchos pueblos que existen de forma nominal, es decir, existen realmente, pero como comunidad no están, porque hay una escena clásica del pueblo español con las fuerzas vivas del pueblo español que están en el casino y están el de la Guardia Civil, el alcalde, el boticario y el maestro del pueblo echando la partida después de la siesta en el casino. Esa escena hoy en muchísimos pueblos es imposible porque el comandante de la Guardia Civil está en un puesto a 50 kilómetros, el boticario va una vez a la semana, el médico ni se sabe, el maestro va a dar las clases y se vuelve a la ciudad, tampoco está residente en el pueblo, y el alcalde lo es solo de fin de semana porque entre semana trabaja en la ciudad. Es decir, ninguna de esas... O ni vive, claro, sí, pero va de vez en cuando a firmar el decreto, yo qué sé, a firmar, a poner un bando, algo, a hacerse presente, pero no está. Entonces, realmente son pueblos que a partir de las 5 de la tarde desaparecen como comunidad, no existen, no están, y eso es un problema gravísimo y creo que podría solucionarse, bueno, relativamente, con un sistema de captación del profesorado para las escuelas y un sistema de captación de los médicos distinto al que tenemos, con un sistema de méritos distinto que permita que esas figuras que son importantísimas para la creación de una comunidad estén en el pueblo. Para mí me parece una catástrofe que los maestros no estén por la tarde en el pueblo encontrándose a los alumnos que dan clase por la tarde jugando en la plaza en un contexto distinto. Creo que eso es lo que hace una comunidad, ¿no? El profesor al final, si el profesor es un elemento extraño en el pueblo, es un señor que va y viene y que además te lo van cambiando cada año porque son interinos y están haciendo méritos, eso va corroyendo mucho el sentido de la comunidad y hace que sea imposible plantearlo, y creo que es muy importante. Yo soy de un pueblecito de Cuenca, muy pequeñito, de esta Iberia, de esta sierra que has nombrado, y cada año voy de vacaciones y lo que me encuentro en vacaciones es una escena que me hizo investigar sobre un tema. Y es que cuando son las fiestas del pueblo, no es un pueblo excesivamente pequeño, creo que tiene unos 200 habitantes en invierno, y en verano se cuatriplica. Y cuando son las fiestas del pueblo, yo que estoy un mes, pues vamos de fiesta de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta y tal, y en todas las fiestas veía lo mismo.
veía los chicos y las chicas que venían de Madrid, de Barcelona, de Valencia, iban allí con su civilización urbana joven, etcétera, etcétera, y en las barras estas puestas en el bar de la plaza, en la plaza del pueblo, pues te veías ahí a los solterones con el cubata en la mano, mirando, pues esta extraña civilización, ¿no?, que inunda cada fin de semana, casi cada fin de semana, pero sobre todo en verano, los pueblos. Solterones, he dicho, en masculino, porque el problema de la despoblación de estos pueblos del centro de España es un problema sobre todo de masculinización de los pueblos. Yo no estoy de acuerdo en que no haya un escalón de diferencia cultural importante. Lo hay, y lo hay precisamente por esto, precisamente por esta masculinización. Dije que esto a mí me llevó a estudiar otra cosa. Yo soy antropóloga y durante un tiempo estuve trabajando sobre el tema de las caravanas de mujeres. Supe de una, bueno, supe de la de Plan, pero la de Plan fue en plan fue en el año 85. No, las caravanas de mujeres se siguen haciendo. Y durante un tiempo estuve haciendo un recorrido por todas donde se hacían las caravanas, y precisamente en el mapa lo que he señalado son todas estas zonas que tú habías visto. La ruralidad, indagué poco, es una cosa que tengo que seguir. En la caravana de Plan había una canción que decían las mozas de Plan, qué buenas que están. Sí. La canción que la cantaba. Imagínate. Pues estas caravanas se siguen haciendo, y se siguen haciendo no con además, bueno, aquí hay otra historia, no con mujeres españolas, sino además con mujeres inmigrantes, con todo lo que eso conlleva. Pero la ruralidad de estos lugares es una ruralidad un poco extrema, socioculturalmente hablando. Económicamente no. Es decir, son personas que están montadísimas en el dólar de la maquinaria última, de todo lo último posible a nivel tecnológico, a nivel de móviles, a nivel de carros, etcétera, etcétera. Pero socioculturalmente hay un problema de distanciamiento. No es que estén muy lejos de Madrid, ellos van a Madrid y vuelven y tal, pero son dos civilizaciones realmente distintas las que se juntan cada año en los pueblos, o cuando se hacen estas fiestas de las caravanas, a las que yo he ido y he observado. Y yo creo que sí que hay un problema de distanciamiento sociocultural importante. Yo creo que el móvil no hace a un lugar más urbano, creo. No estoy acostumbrado a hablar en castellano y como que pienso y hablo en catalán, me va a costar. ¿Puc parlar en català? Ostres, genial, gràcies. Me parece que voy a ser un poco polémico y voy a recoger un poco que me parece que la realidad de las Españas no es la realidad de Cataluña. Ahora estaba hablando en castellano, sí. No es mi especialidad, pero por lo que tengo entendido, las Españas, los pueblos, el mundo ha sido próspero i s'ha desenvolupat gràcies a que hi ha hagut moltes barreges d'aliments, d'animals, de fruits, i en aquestes zones ha sorgit un tipus de civilització molt més pròsper, d'acord? Per exemple, a Sud-amèrica només hi havia dos animals, els maies, les hienes, no sé com es diuen ara, llames i una espècie de rata. Pot ser, sí, gràcies, sí. I aquí, en canvi, hi havia conills, hi havia cérvols, hi havia jabalís, hi havia
tota una sèrie d'animals que feia que aquí a Europa hi hagués molta més riquesa. Jo, des del meu punt de vista, la España vaciada es un problema de que, por ejemplo, en Sevilla decían que vivían los reyes y que iban a cazar en el centro de la península, pero no es natural que Madrid esté en el medio de la península. Fueron los reyes que quisieron ir en Madrid porque había la caza. ¿Me estoy explicando? Entonces, está vaciada alrededor porque hay problemas, voy a hablar en plata, no me quiero poner en problemas, pero de tierra no fértil. ¿Me estoy explicando? Aquí en Cataluña yo diría que pasa lo contrario. Tenemos un territorio muy rico. Tenemos el Delta de l'Ebre, tenim els Pirineus, tenim la terra de secà de Lleida, tenim Barcelona, tenim Tarragona, amb totes unes característiques brutals. Per exemple, Priorat. Jo considero que Priorat ha fet una feina exitosa amb el Blai Mesa posant cullerada, amb el Festival Terrer, o aquí a Tarragona, que amb la riquesa pròpia que tenim, amb l'embotada últimament, que també un individu està aportant idees que caracteritzen el territori i no les merderades aquestes de Port Aventura, sinó que la possibilitat de que cada territori amb la seva pròpia riquesa sigui identitària i pugui exportar-se al món, al Priorat amb els vins, feien subhastes que els vins valien $1 milió. I això és haver apreciat la riquesa de cada territori. I jo des del meu punt de vista vull tirar un missatge superpositiu, no a les Espanyes, que no me la sento gaire propera, sincerament, sinó a la Catalunya, que considero que de la merda de la globalització, també diguem-ho clar, tots hem aspirat a ser rapers, i qui diu rapers diu qualsevol tipus de merda d'aquesta que no ens defineix com a persones, però si ens volem buscar en altres mateixos i ens volem trobar en altres mateixos, considero que tenim moltes possibilitats aquí a Catalunya per trobar-nos amb el vestir, amb la manera de relacionar-nos, amb la manera de fer, i que considero que ens en sortirem. Ja està, gràcies. Estamos en un debate de la Asociación de Crítica de Arte, así que no sé si queréis comentar algo al respecto. Yo sí que quería matizar un asunto, y a propósito también de algo que Aurora traía, ¿no?, en su presentación. Entre otras estaba Jeannette Jacobs, ¿no? Y Jeannette Jacobs, geógrafa y creo que bastante autorizada para hablar también sobre los procesos de construcción y articulación del territorio, no estaría en absoluto de acuerdo en pensar que un territorio pudiera construirse, pudiera desarrollarse al margen de otros territorios. Incluso llega a plantear una idea realmente interesante, que no sé si la vamos a poder resolver aquí, una pregunta que no sé si vamos a poder resolver, pero que igual podemos dejar incluso abierto para el resto del seminario. Llega a plantear incluso si, de hecho, la ciudad no estaba antes que el campo. Jeannette Jacobs llega a plantearse si la ciudad, de hecho, no era anterior que el campo. Y para responderlo, lleva a cabo toda una serie de investigaciones donde efectivamente demuestra que es imposible llevar a cabo un desarrollo de un territorio si no es a través de una articulación compleja de territorios con otros territorios. Y es a partir de ahí como surgen, según ella, tanto las ciudades y posteriormente las explotaciones agrícolas y el campo. No sé si queremos retomarlo ya, yo creo que casi no tenemos tiempo, pero igualmente te agradezco muchísimo la aportación y nos da pie para seguir debatiendo sobre el campo en otras sesiones que seguiremos llevando a cabo en otros centros, el próximo en Vic, pero también estaremos en Girona y en Lleida. Muchísimas gracias de nuevo, Sergio, Aurora, por acompañarnos y, por supuesto, a Roc Domingo, que ha estado aquí conmigo hoy coordinando la sesión,
y a todo el público por estar aquí.